de lo que vive Sade. Y en todas estas etapas algo que también vamos a ver es que todo lo que a Sade se le acusaba de pervertido, de libertino, de lo que sea, tanto en la época de la realeza como en la plena revolución, como con Napoleón, se va a seguir considerando así. Es decir, el hablar de la sexualidad, el hablar de las perversiones, el hablar de lo que hablaba Sade, nunca fue considerado algo digno de cualquier tipo de regímenes, ¿no? O sea, Sade mismo decía, con la monarquía, o sea, me censuraron, con la revolución me censuraron, y también con Napoleón me censuraron, y todo el mundo lo censuró, y tanto el mundo lo censuró que hasta la fecha, o sea, sigue estando también muy censurado, y la obra del Marqués de Sade pues no se conoce a nivel público y a nivel como más abierto hasta el siglo XX, ¿no? Hasta estos últimos años. Entonces vamos a ver, pues también explicar un poco por qué, porque también leyendo un poco las obras del Marqués de Sade pues podemos entender un poquito más de por qué se daba eso. Y ahora ya vimos este contexto en el que se desarrolla, el contexto de la Ilustración y el contexto de la Revolución. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen o una pequeña biografía de lo que es del Marqués de Sade. Una biografía de lo que él vivió, de lo que él hace. Tenemos al Marqués de Sade, bueno, su nombre real, pues, era Donatien Alphonsine François de Sade. Sade era algo así como el título nobiliario que tenían, porque Sade era un aristócrata, eso tampoco se nos puede olvidar. Él era un aristócrata, nace en 1740, o sea, cuando todavía está toda esta monarquía, cuando está Luis XVI, María Antonieta, cuando todo eso todavía no es revolución, ahí nace Sade. Nace en un palacio que se llama Príncipe de Condé. Su mamá era hija de un marqués de Comán, es decir, era de la nobleza, pero no era de la nobleza que estaba en Versalles bailando y con el rey, era de una nobleza rural, de una nobleza. Él estaba en su castillo en una región al sur de Francia muy alejado, y era una nobleza que sí tenía poder, pero no tenía el gran poder ni las grandes riquezas económicas. Era una nobleza más bien como clase mediera, como una nobleza media, pues. O sea, no era el gran noble, pero de todas maneras era aristócrata. Él no lo crían su mamá ni su papá, a él lo cría su abuela y un tío que era un abad. De esos abades religiosos, era el abad de Sade, tenía el mismo título nobiliario. Y este era amigo de Voltaire, que dicho sea de paso era uno de los enciclopedistas que les comentaba. Este abad era un señor pues medio libertino. Cuando Sade iba al castillo del tío, el tío que era abad, o sea, no se les olvide, contrataba prostitutas y armaba sus orgías, y Sade de puberto, de niño, ahí veía cómo se hacían las orgías con el abad, con el tío. Y pues también ahí empieza como un poquito, ¿no?, a ver lo que él era. Estudió en el colegio de Louis Le Grand, era un colegio jesuita, y en ese colegio iban los hijos de toda la nobleza, así como que eran los grandes, ¿no? Ahí estudió, por ejemplo, Diderot, que es otro de los grandes ilustrados, y ahí es donde adquiere su educación humanista. Ahí es donde él empieza a leer a los ilustrados, donde él se empieza a imbuir en todo este ambiente, y después estudia la carrera militar. Se mete al ejército del rey, y ya donde él está estudiando la carrera militar, también se dice que en el colegio militar, y en realidad en todos los colegios militares, y hasta la fecha pues se dice que muchos de los colegios en donde colegios internos o colegios militares pasan muchísimas cosas. Y también se decía que en el colegio pues había muchos castigos corporales, latigazos, todo lo que después el Marqués va a poner en sus obras. Y también había abusos, y también había abusos sexuales por parte de los profesores hacia estudiantes o entre los profesores. También había lo que en ese entonces se llamaba sodomía, que era como el pecado, ¿no? En esa escuela es donde estaba. Pero bueno, ahí estudia, ¿no? Se casa el Marqués se casó primero con una señora que era una burguesa de esas que les decía que no tenían poder político, pero sí económico. O sea, era una persona adinerada, pero no era noble. El matrimonio fue concertado porque Sade obtenía dinero y la señora pues obtenía un título nobiliario, ¿no?, que era lo importante en ese entonces. Cuando ya empieza el Marqués de Sade en esta
En esta carrera militar y en esos primeros años ya empiezan varios de sus escándalos. El primero es el escándalo de una campesina al que el marqués agarra, la mete a una casa, la secuestra, la mete en una casa, la insulta, empieza a blasfemar contra Dios, contra la religión, la obligó a desnudarse, se masturba, eyacula sobre ella, empieza a insultar imágenes religiosas y le empieza a pegar, la amarra, la empieza a latigar. La mujer escapa y cuando escapa obviamente lo denuncia y al marqués de Sade lo arrestan. Es la primera vez de muchísimas que va a estar arrestado, pasa prácticamente toda su vida arrestado, pero esta es la primera vez, ¿no? Aquí nos damos cuenta también que pues el marqués de Sade en realidad no nada más era la cuestión sexual, sino la cuestión religiosa, que es lo que les comentaba hace ratito, que venía mucho con la Ilustración, ¿no? O sea, el criticar a todos estos valores cristianos, a estos valores antiguos, Sade los critica de una manera totalmente visceral y una manera muy, muy, muy fuerte desde ese entonces, ¿no? Desde que era como muy chavito. Es decir, va contra todo lo que es lo religioso. Después él se va a un castillo donde va a vivir mucho tiempo, que es un castillo de Lacoste, Lacoste así como la marca, que era un castillo que era de él, o sea, era su castillo, que está en el sur de Francia, que era un castillo muy alejado, era un castillo un poco inaccesible, así como los castillos que él después va a poner en sus obras y en sus novelas, es ese castillo así más o menos como en el que se inspira, ¿no? En ese castillo igual flagela una pordiosera que agarra, igual tiene muchos escándalos sexuales y lo terminan condenando a muerte, pero se salva, ¿no? De la muerte, solo le dan cárcel, pero en ese entonces le dan una cosa que se llama la lettre de cachet, o la lettre de cachet, que era una carta que el rey la firmaba y en donde decía que a una persona la podían arrestar cuando quisieran, como quisieran, si podía ser sospechosa de algo. Por esto al marqués de Sade también lo van a estar arrestando muchísimas veces, haga o no haga cosas, o haga cosas, porque también hay que entender, como les comentaba, ¿no? Estamos en una época en la que la nobleza tiene todo el poder. El marqués de Sade no era el único que hacía eso. Se sabe que muchísimos nobles y muchísimos sacerdotes y clérigos y jueces hacían lo mismo, es más, hacían muchísimas otras perversiones, pero como era gente que estaba mejor vinculada al rey y mejor vinculada al gobierno, pues no le hacía nada. El marqués de Sade era noble, pero como les decía, no era un noble de los de alta alcurnia, pues ese sí lo podían arrestar y hacer lo que quisieran. Ahí el marqués de Sade también empieza a ver ciertas injusticias, que es lo que después va a hacer que criticar mucho a ese antiguo régimen que pasaba, ¿no? Bueno, ahí lo encuentran inocente de los cargos, regresa a su... Más bien, se logra salir de ese arresto, regresa a su castillo de Lacoste y ahí pues igual se la pasó organizando orgías, fiestas, en un momento contrató a varios criados, o sea, a criadas y a criados, y a ellos pues más que servidumbre pues era para organizar sus orgías, ¿no? Entonces igual llegó un momento en que lo arrestaron, tanto por cargos por cargos pues de libertino, pero también por cargos de sodomía, ¿no? Porque ahí también el marqués de Sade pues estaba con chavitos, ¿no? O sea, había contratado un sirviente en específico que era así como guapo, alto y todo, y pues decían que con él también se daba de todo. Entonces igual lo encarcelan. Ahí lo mandan a un castillo que se llama Vincennes o Vincenas. Y cuando está encerrado es una cosa que es muy curiosa, porque cuando él está en la cárcel, cuando él está detenido, es donde él empieza a escribir y donde empieza a tener como estas obras. Es cuando está encerrado es cuando empieza a escribir. Cuando está libre, cuando se logra escapar o lo liberan, él lo que hace es divertirse y andar haciendo loquera y media. Cuando lo encierran es cuando se pone a escribir, cuando se pone a leer. De hecho, en todas sus cárceles siempre había bibliotecas, y en sus bibliotecas tenía a estos, ¿no? Tenía a Rousseau, tenía a Montesquieu, tenía igual a filósofos de la antigüedad, tenía a todo el mundo, y esta educación humanística lo hacía escribir las novelas que después vamos a ver, que ahorita vamos a ver, ¿no? Después, bueno, ya cuando está en ese encierro lo encuentran inocente.
de los cargos que se le habían imputado, de estos cargos de la servidumbre, pero como está esa carta famosa que el rey había firmado en la que decía que lo podían detener por lo que quisieran, de todas maneras no sale. Aunque estuviera inocente del cargo por el que lo arrestaron, no sale. Y como no sale, se queda, se deprime, se enloquece y empieza a escribir muchas de sus obras. Ahí es cuando empieza a escribir Justina, es cuando empieza a escribir otras. Eso pasa en 1780. En 1784 lo trasladan a la cárcel de la Bastilla, la que les decía que es así como el hito de la Revolución Francesa. Ahí estuvo el Marqués de Sade en 1784 y ahí estuvo, y es algo así como que un wow, porque Sade estuvo en la Bastilla hasta días antes de la toma de la Bastilla y de que estallara la revolución. Ahí estuvo Sade. Sade no estuvo el 14 de julio porque 1 o 2 días antes él empezó a armar un desmadre y ya estaba toda la gente enardecida, ya había manifestaciones, había muchedumbres. Entonces él desde su ventana empezó a animar a la gente a que tomara la Bastilla porque decía que los estaban maltratando, que los estaban degollando, etcétera. Entonces, como estaba así haciendo como pues mucho relajito, lo sacan de la Bastilla y se lo llevaron a otro lado. Se lo llevan unos días antes, o sea, de que se lo llevan, pasan 1 o 2 días y llega el 14 de julio y toman la Bastilla, ¿no? O sea, él se lo perdió, pero bueno, ya después en la otra cárcel pues él va a hacer otras cosas. Como estalla la revolución, y la revolución era contra todo lo que había hecho el antiguo régimen, el régimen del rey, liberan al Marqués de Sade. ¿Por qué? Porque él estaba preso por la carta esta famosa que el rey firmaba y que decía que podían arrestar a quien quisiera. Entonces eso era una injusticia y los revolucionarios lo liberan. Y cuando lo liberan, el marqués empieza como a estar en una especie de asamblea de barrio. O sea, París tenía como muchas secciones. Entonces él está en una de esas asambleas. Él sigue pensando, siempre fue como muy monárquico, siempre que a él le gustaba mucho como su abolengo de aristócrata y de lo que fuera, pero evidentemente con lo que les mencionaba hace rato, toda esta época de terror y de todos los guillotinados y todo lo que había, pues ahí el chiste era sobrevivir. Entonces también el Marqués de Sade es cuando empieza a apoyar a la revolución, empieza como un poco a cambiar, se divorcia con la que estaba casado, se casa con otra, y como ciudadano, porque ya le dan el rango de ciudadano, ya empieza a participar dentro de una de las asambleas. Ya en estas asambleas, cuando pasa por ejemplo lo del terror, una de las cosas que también muchos como que se preguntan y dicen, pues qué onda con Sade, todos estos guillotinados y todo lo que había, el Marqués de Sade siempre estuvo en contra de esa pena de muerte y de la guillotina. De hecho, él hizo lo posible por salvar a gente de la guillotina, incluidos a varios enemigos que él tenía. A una enemiga en particular que era su ex suegra, la salva de la guillotina, y a muchos lo salva de la guillotina. Y entonces uno también dice, bueno, todo lo que escribe y todas las locuras que hace, que ahorita también vamos a ver, pues al final tampoco es que viviera tan así. O sea, él también tenía, a lo mejor no un sentido como moral, pero sí tenía un sentido de que el Estado, de que el gobierno no podía convertirse en una dictadura y no podía estar matando gente nada más porque quisiera, ¿no? Entonces, obviamente esto dentro de este contexto le vale también la condena. Durante el reinado del terror lo arrestan, tiene una pelea con un personaje que se llama Marat, que es así como el primero que inicia toda esta época de terror. Después a Marat lo matan, llega Robespierre, hay muchísimo más terror, y al final al Marqués de Sade lo condenan a muerte y ya lo van a llevar a la guillotina. Pero cuando lo vayan a llevar a la guillotina hay como una cosa burocrática, una cosa de papeles ahí que hacen que se salva la vida. Ya no lo guillotinan, pero en esa lista donde él estaba también estaba Robespierre. O sea, lo hubieran decapitado igual que al otro. A él lo liberan, matan a Robespierre, el que había hecho toda esta cosa del terror, y acaba, ¿no? Más o menos acaba esta época del terror. Después es cuando llega Napoleón, y cuando llega Napoleón al poder, Napoleón Bonaparte, igual encarcelan al Marqués de Sade. Ahí sí ya totalmente por una cuestión de censura a todas sus obras, a cuestión de censura a todo lo que él escribía.
Lo que él escribía muchas veces lo mandaba como clandestino, o sea, él no